Bendecido día del Señor, amados hermanos. Qué bendición que otra vez nos encontremos aquí para disponernos, hermanos, a compartir una parte del Evangelio. Confío en que esta traiga paz, contentamiento, fortaleza, para que le anime a seguir confesando su fe, corriendo con paciencia la carrera que tiene por delante. Hermanos, este es el mensaje número 2. Hemos titulado la serie Conociendo a Dios. Hemos estado mirando algunos de los aspectos que pueden verse acerca de la personalidad del ser de nuestro Dios y Señor. Y hemos comenzado el domingo pasado con Romanos capítulo 11, verso 22, hablando de la bondad y la severidad de Dios. Pablo dijo a los creyentes romanos y a nosotros también: mirad pues la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron, pero la bondad para contigo. Hemos mirado en un primer mensaje que ha causado mucho daño la separación que hacen acerca del carácter de Dios, porque no hayan contentamiento, no hayan explicación, y por eso no pueden explicar cómo es que Dios, siendo un Dios de amor, un Dios de compasión, un Dios de misericordia, dicen ellos, ¿cómo puede Él permitir el dolor, la enfermedad, la injusticia, el maltrato entre los seres humanos? Así que se paran como si eso fuera posible y solamente hablan de la caridad, del amor, de la bondad de Dios, y tratan de exculpar a Dios cuando tocan algunos asuntos que tienen que ver con el dolor y con la aflicción que se vive entre nosotros como seres humanos. Así que tratan de marginar a Dios, tratan de dejarlo fuera. Y nosotros vimos que eso causa mucho daño al mensaje y produce un efecto nocivo en las personas que asisten a algún lugar para escuchar una predicación o un estudio. ¿Cómo es que llegaron esas personas a ese punto? ¿Y cómo es que podemos ayudarles a volver y encontrarse con la verdad que revelan las Escrituras? ¿Cómo llegaron a ese punto? Tiene que ver con el mal trabajo que han hecho y que tal vez hicimos o hice yo como un pastor en el pasado. Pero en algunos lugares todavía se trata de esa manera, presentando lo que ellos llaman la bondad, el amor, la misericordia de Dios. ¿Cómo podemos ayudarles y ayudarnos a nosotros mismos, considerando a la vez la bondad y la severidad de Dios? La severidad ciertamente para con los que cayeron, dice Pablo, pero la bondad para contigo. Hoy, en este mensaje, vamos a hacer énfasis en la bondad de Dios. Y en un tercero, haremos el énfasis en la severidad de Dios. Pidamos dirección del Señor. Amado Dios, estamos aquí
con la firme intención que tu palabra capte nuestra atención, conquiste nuestros afectos y corazones, para que ella forme nuestro pensamiento y norme, Señor, nuestra conducta, la vida, Señor, de esta iglesia. Concede, Señor, que inclinemos nuestro oído, prestemos atención. Y te ruego, Señor, guárdame para quedarme en el marco que autoriza tu palabra. Y da a mis hermanos consideración, la disposición, Señor, para tratar de entender, aún a pesar de la debilidad de mi exposición. Te lo ruego, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. La bondad, tanto en Dios como en el hombre, significa algo admirable, algo atractivo, digno de alabanza. Por eso, cuando los escritores bíblicos llaman a Dios bueno, ellos están pensando en general en todas aquellas cualidades morales que hacen que su pueblo lo llame perfecto. Y en particular en la generosidad que los lleva a llamarlo misericordioso y lleno de gracia. Expresiones semejantes se pueden encontrar en las Escrituras y con frecuencia en nuestras conversaciones. Dios es bondadoso, Dios es generoso, Dios es misericordioso, Dios es perfecto, Dios es inmutable. Ese es el Dios en quien nosotros creemos. La Biblia, amados hermanos, proclama constantemente el tema de la perfección moral de Dios, tal como lo declaran sus propias palabras y se puede verificar en la experiencia de su pueblo. Vamos a ayudarnos de la experiencia de Moisés, cuando él, con el deseo de su corazón, le pidió a Dios que le mostrara su gloria, que le mostrara todo el bien existente en Dios, y cómo Dios le concedió a Moisés, y a través de lo que Moisés escribe a nosotros, ver un poco más, no es todo, pero un poco de su bondad, un poco de el bien que Dios dejó ver en aquella ocasión. Cuando estaba con Moisés en el monte Sinaí, proclamando el nombre, es decir, el carácter revelado de Dios, es decir, Dios como el Jehová de su pueblo, el soberano Salvador que dice de sí mismo: yo soy el que soy, en el pacto de la gracia. Lo que dijo fue esto: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado. Hemos leído esto en el capítulo 34 de Éxodo, los versículos 5 y 7. Y este proclamar de Dios, debemos recordarlo. Este proclamar de Dios, de la perfección moral de Dios, se llevó a cabo como el cumplimiento de su promesa de hacer pasar delante de Moisés todo su bien, que se encuentra en el versículo 19 del capítulo 33, donde hemos leído recientemente. Vale decir que la Biblia de las Américas traduce bondad. En nuestras Biblias tenemos bien, todo el bien del Señor, todas las perfecciones particulares,
que se mencionan aquí y todas las que las acompañan, toda la veracidad de Dios y absoluta honestidad de Dios, su inagotable justicia y sabiduría, su ternura, su paciencia y su total suficiencia para socorrer a todos los que le buscan de una manera penitente, para dar su auxilio en el momento de la necesidad. Todo ello comprende la bondad de Dios. Y no solo eso, pero todo lo que conlleva aquí, que ahora mismo vamos a leer otra vez, simboliza la bondad de Dios, el exaltado llamado de Dios a los hombres para tener comunión con Él, en paz, en gozo y en amor. Describe nada más y nada menos que su bondad. Todas estas cosas que vamos ahora a leer otra vez, todas estas cosas en conjunto constituyen la bondad de Dios. Dios es bondadoso. Dios es benigno. Dios es misericordioso. Leo con ustedes. Versos 5 a 7. Y Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Deberíamos cerrar nuestros ojos e inclinar nuestro rostro, tal como lo hizo Moisés. Recuerdan que él expresó el deseo de su corazón, pidiendo a Dios, en el capítulo anterior, versículo 17 en adelante, que le permitiera ver su gloria. La bondad de Dios es su gloria. La bondad de Dios es lo que embellece su ser y su carácter. Su bondad es lo que lo hace temible, pero admirado, reverenciado, anhelado y deseado. Dice el texto que Moisés, apresurándose, bajó la cabeza hacia el suelo y adoró. El texto no nos dice si levantó su rostro o, permaneciendo con el rostro hacia el suelo, considerando lo que él había oído, él no podía ver el frente de Dios, el rostro de Dios y seguir vivo. Él podía ver y miró las espaldas de Dios. Es una figura de lenguaje. No es que Dios tenga un rostro como nuestro o unas espaldas anchas como las de algunos hombres. El texto no nos dice si él levantó su rostro finalmente y dirigió las palabras que siguen. Yo quiero pensar que con su rostro bajo, él dijo: si ahora, Señor, he hallado gracia en tus ojos. Y sí que había hallado gracia en los ojos del Señor, porque él fue guardado, él fue protegido en la hendidura de la peña, para que cuando pasase el bien del Señor
para que cuando pasara la bondad de Dios delante de él y toda la proclama que Dios hizo de sí mismo, él hubiese perecido. Pero Dios le preservó, porque halló gracia delante de Dios. Ahora su petición es: vaya ahora el Señor en medio de nosotros, porque es un pueblo de dura cerviz, y perdona nuestra iniquidad y nuestro pecado, y tómanos por tu heredad. Considera pues la bondad de Dios. Considera pues la bondad de Dios. David posteriormente declaró en cuanto a Dios, dijo él: perfecto es su camino. Lo que quiso decir o lo que quiso significar el escritor del Salmo fue que el pueblo de Dios encuentra en la experiencia, como lo había encontrado él mismo, que Dios jamás obra fuera del marco de su bondad que ha manifestado poseer. Vean por favor en el libro de los Salmos, el capítulo 18 y el versículo 30, que dice de la siguiente manera: en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Cuando él escribió esto, decía, y repito, lo que quiso significar fue que el pueblo de Dios encuentra en la experiencia, como lo había encontrado él mismo, que Dios jamás obra fuera del marco de su bondad que ha manifestado poseer. Querido creyente, mujer, hombre, joven o adulto, si eres objeto de la bondad de Dios, debe rebosar tu corazón de alegría, de gozo y de gratitud. Nada de lo que sucede en ti y cerca de ti escapa a su control. Todo es una muestra de su bondad. Todo Él es bondad. Todo en Él es bien. Este salmo, el 18, en general, constituye la declaración retrospectiva de David sobre la forma en que él mismo había comprobado que Dios es fiel a sus promesas y que Dios es del todo suficiente como escudo y defensor, como lo dice en resumen el versículo 30. En cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. Por acrisolada debemos entender pura, purificada, sin ninguna escoria, sin ninguna impureza, sin ninguna debilidad, habiendo sido puesta en el crisol, habiendo sido purificada. Y debemos recordar que esta cita del Salmo 18:1 tiene que ver con la declaración que encontramos en el segundo libro de Samuel. Escuche usted el segundo libro de Samuel, el capítulo 22 y el versículo 31, que dice de la siguiente manera: en cuanto a Dios, perfecto es su camino y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a todos los que en él esperan. El cántico de David, él tenía esa experiencia y él quiere que el pueblo también pueda de alguna manera comprobar y derivar la consolación
del conocimiento que se tiene de Dios. Dios es suficiente como escudo y defensor. Dios es suficiente para llevar a cabo la obra de redención y traer el máximo bien a su pueblo, manifestando de esa manera su bondad. Dentro del conjunto de perfecciones morales de Dios, hay una en particular a la que apunta el término bondad, misericordia. La cualidad que Dios destacó en forma específica dentro del total cuando proclamó todo su bien o su bondad a Moisés en el capítulo 34 de Éxodo, donde hemos leído, habló sobre sí mismo con la expresión grande en misericordia. El capítulo 34 de Éxodo y el versículo 6. Como grande en misericordia. Esta es la cualidad de la generosidad. Generosidad significa una disposición de dar a otros en forma que no tiene motivo mercenario alguno y no está limitada por lo que merecen los destinatarios, sino que invariablemente va más allá. El Señor no nos da algo para que a cambio le devolvamos. El Señor no otorga sus bendiciones como lamentable, pero normalmente lo hacemos los seres humanos. Él es bondadoso. Él es benigno, Él es misericordioso. No tiene que ver con el merecimiento de las personas. Nosotros tendríamos que confesar con vergüenza que con frecuencia actuamos de esa manera. Y somos más afectivos, más inclinados, más atentos, más cuidadosos, afectivos, cariñosos incluso, dependiendo de la persona. Nos retraemos a veces de la persona que se retrae. No sabemos siquiera qué es lo que está pasando con esa persona. Pero si se retrae, me retraigo también yo. Y si él no es digno de mi afecto, no se lo hago saber, no se lo hago llegar. Nuestro amado Dios no es así, amados hermanos. La generosidad expresa el simple deseo de que otros tengan lo que necesitan para que sean felices. La generosidad, por así decirlo, es el foco central de la perfección moral de Dios. Dios, podemos decirlo, Dios es grande en misericordia. Dios es espontáneamente bueno, rebosante de generosidad. La generosidad de Dios consiste en conceder bendiciones naturales. Y espero poder hacerlo, la diferenciación entre las bondades naturales o la providencia de Dios que naturalmente da a toda su creación y la bondad selectiva o electiva que Dios concede para ser reconciliados con Él. Así que espero pueda hacerse clara la diferencia. La generosidad de Dios consiste en conceder bendiciones naturales. Esta es aclamada en el Salmo 145. Si ustedes buscan en sus Biblias los versículos 9, 15, 16, y vamos a leer allí en el Salmo
repito, 145. Comenzamos en el 9. Bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. 15 y 16. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida a su tiempo. Abres tu mano y colmas de bendición a todo ser viviente. Quisiera que veamos el resumen que presenta el apóstol Pablo en una de sus exposiciones allá en Hechos capítulo 14 y el versículo 17. Si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Repito, la generosidad de Dios consistente en conceder bendiciones naturales es aclamada en el Salmo 145, en todo el Salmo. Yo he leído solamente unas partes o una parte del Salmo, declarando, bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Dios es bueno con las aves. Dios es bueno con todas las bestias del campo. Dios es bueno con los océanos, con los lagos y los ríos. Dios es bueno con cada una de sus criaturas. Los ojos de todos esperan en Él, y Él les da su comida a su tiempo. Él abre su mano y colma de bendición a todo ser viviente, porque Dios es un Dios bondadoso. Ahora, lo que quiere decir el salmista en el 145 es que desde el momento que Dios controla todo lo que ocurre en el mundo, toda comida, la de hoy por la mañana, toda alegría, yo desperté bendiciendo a Dios hoy adicionalmente, siempre trato de hacerlo así, pero hoy adicionalmente, porque hoy un miembro de nuestra familia está cumpliendo 2 años. Toda alegría, mi alegría de hoy por la mañana, toda posesión, todo momento de trabajo, toda noche de sueño, todo momento de salud y seguridad, todo cuanto sustenta y enriquece la vida, todo es don divino. Eso es lo que está diciendo el Salmo 145. La bendición de tu cónyuge, la bendición de tus padres, la alegría de tus amigos y de tus hermanos, el sustento de tu vestido, techo y alimento, los momentos de alegría, los momentos de trabajo, todo proviene de la bondad del Creador, seas creyente o no, lo agradezcas o no, todo proviene de Dios. Toda buena dádiva y todo don perfecto proviene de lo alto, del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo proviene de nuestro bendito y glorioso Dios. Y eso es cierto, hermanos. Eso es maravilloso. Esa fue la proclama de Dios delante de Moisés. Y Moisés lo registra para nuestra consolación, para nuestro aliento. Pero las misericordias de Dios en el plano natural, por abundantes que sean,
se empequeñecen ante las bendiciones mayores de la redención espiritual. Pueden leer la estrofa del himno 50 que recién cantamos y la última estrofa. El himno 50 completo fue muy bien escogido. El 61 también es un himno muy apropiado, que habla de la belleza, del poder, de la sabiduría de Dios, manifestados en la creación, en el sustento de la creación. Pero la obra de la redención, hermanos, la bondad de Dios en reconciliarte con Él, al enviar a su Hijo Jesucristo para ser Él, Cristo, la propiciación por tus pecados, es algo, hermanos, maravilloso. Es algo extraordinario. El himno 61 que se titula Load al Gran Rey. La última estrofa, las dos últimas líneas dicen de la siguiente manera: es maravillosa su gran creación. Y sí que lo es. Hemos tenido alguna experiencia de poder convivir con la naturaleza, viendo y de manera natural, no los lagos y los balnearios que han sido hechos por el hombre, y bendecimos a Dios también por ello. Pero aquello que es realmente natural, donde se puede apreciar que no ha habido la intervención de la mano humana, su creación es maravillosa. Y la última línea de nuestro himno 61 dice más: oh, qué asombrosa es su redención. Dios es bondadoso en proveer para toda su creación, porque Él es bueno para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en Él, y Él les da su comida a su tiempo. Él abre su mano y los colma de bendición a todo ser viviente. Pero aunque las misericordias de Dios en el plano natural son abundantes, empequeñecen ante las bendiciones de la redención espiritual. Y fíjense, hermanos, cuando los cantores de Israel, entonando los distintos salmos, cuando ellos llamaban al pueblo a dar gracias a Dios porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Recuerdan? Ustedes que son lectores de la Biblia, tal vez recuerden Salmos 106, 107, 118, 106, 1. Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. 107, 1. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Ahora el 118. Alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Podemos compararlos con los otros escritos. Salmo 100, por ejemplo, versículos 4 y 5. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre. Amados hermanos, estamos iniciando una nueva semana. No sé cómo fue la pasada. Comenzando con mis hermanos en el estudio premembresía, comentábamos por 1 o 2 minutos cómo ha ido el día, cómo ha ido la semana, cómo fue la semana que pasó. Había expresiones, gestos de gratitud, de decir, bien, todo ha sido bien.
Es muy probable que tuvieron algún mal momento. Tal vez el lunes o el miércoles o recientemente ayer. Pero resueltamente, intencionalmente, dijeron, bien, ha ido bien. Me gusta oír eso. Y más, si verticalmente están diciendo o reconociendo, ha ido bien por la bondad de Dios, por la providencia de Dios. Ahora, no dudo que alguno o algunos hayan tenido un mal momento, un mal día, como se dice. Querido, estás vivo. Amada, Dios ha extendido su diestra de misericordia hacia ti. Y estamos iniciando una nueva semana. Vamos, bendice a Dios en tu corazón. Entra por sus puertas con acción de gracias. Bendice con júbilo en tu corazón al Creador que es benigno, bondadoso y generoso y que suple en abundancia, porque abundantes son sus bondades a cada una de sus criaturas. Pero contigo ha sido misericordiosamente condescendiente al extenderte su diestra de misericordia. Escucha lo que dice el salmista. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre, porque Jehová es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Segundo libro de Crónicas, en su capítulo 5 y el verso 13, dice de la siguiente manera: cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música, y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Dios es digno de toda alabanza, de toda adoración, porque Él es bueno, Él es benigno, Él es bondadoso. Allá en Jeremías capítulo 33 y su versículo 11 dice de la siguiente manera: ha de oírse voz de gozo y de alegría, voz de desposado y voz de desposada, voz de los que digan, alabad a Jehová de los ejércitos, porque Jehová es bueno, porque para siempre es su misericordia. Voz de los que traigan ofrendas de acción de gracias a la casa de Jehová, porque volveré a traer los cautivos de la tierra, como al principio ha dicho Jehová. Ahora, he leído algunos textos que son parte de las canciones espirituales en las que los cantores llamaban al pueblo a ser agradecidos. Y las razones son porque Dios es bueno, porque su misericordia es para siempre. Pero ¿saben qué? Ahora no está hablando del vestido que cubre y el alimento que nutre nuestros cuerpos. Ahora no está hablando del techo que nos protege de la intemperie. Ahora no está hablando solamente de esas cosas. Generalmente el llamado de los cantores estaba pensado en las misericordias redentoras, en algo más allá. No solo bendecimos a Dios por tener techo, por tener familia, por tener trabajo, por poder descansar,
por tener alimento. Todas las criaturas reciben eso y todas juntas deberían bendecir a Dios. Pero la razón que debes entrar para adorar a Dios con acciones de gracias es porque su misericordia se ha manifestado en que Dios te ha unido a su pueblo amado en el pacto de redención por gracia, por los méritos de Jesucristo. En eso están pensando los cantores en las porciones que he compartido con ustedes últimamente. Ellos estaban pensando en las misericordias redentoras. Misericordias tales como las poderosas obras de Dios al salvar a Israel de Egipto. Salmo 106:7. Cantar y bendecir a Dios por su disposición para ser paciente y perdonar cuando sus siervos caen en pecado. Salmo 86:5. Bendecir y alabar a Dios porque Él es pronto. Su ánimo nunca decae para instruirnos, para enseñarnos pacientemente, tomándonos de nuestra mano. No sé tú, pero yo confieso que con frecuencia me distraigo. Muy fácilmente mi corazón se inclina a las cosas de este mundo. Necesito la gracia de Dios para que en mis pensamientos y en mis afectos y en mi voluntad, mi ser completo, se vuelva al Señor y pueda bendecirle y alabarle a través de una oración o una lectura de la palabra o en alguna ocasión haciendo algo, pretendiendo hacerlo para la alabanza de su santo nombre. Y hermanos queridos, la bondad a la que se refiere el apóstol Pablo en Romanos 11:12 era la misericordia de Dios al injertar a gentiles silvestres en el olivo, es decir, la comunidad de creyentes. Dios desde un principio tenía su pueblo, tiene su pueblo, ha tenido su pueblo. Aun cuando sus fieles en algún momento se miraron a sí mismos y consideraron que solo ellos estaban fieles. La bendita voz les respondió que no era así, que Él se había reservado. Él siempre se ha reservado y siempre aquí y allá, en todo tiempo, ha tenido mujeres y hombres creyentes fieles, jóvenes y adultos creyentes fieles que han bendecido a Dios, aún en circunstancias verdaderamente adversas. Y llegó el tiempo en que Dios, que era un misterio, estaba oculto, no revelado abiertamente, y ahora los gentiles están oyendo y creyendo el mensaje. Hay la noticia cuando los ancianos en Jerusalén se ofendieron de que el predicador, el apóstol Pedro, fuera a la casa de un gentil, a esos perros blasfemos, inmundos, impíos, paganos. ¿Cómo es posible que Pedro estuviera allí? Providencialmente, Pedro llevó consigo a otros hermanos. Y Pedro y ellos vieron lo que Dios hizo en la casa de Cornelio con toda su gente. Ellos tuvieron que guardar silencio. Los gentiles estaban siendo añadidos, cada vez más gentiles,
Roma, de hecho, una iglesia gentil. Pero había entre ellos algunos, como hay hoy entre nosotros, quienes empezaron a jactarse, a creer que de alguna manera, por algo en ellos mismos, pudieron ser añadidos. Y olvidaron que para ellos ciertamente fue la bondad de Dios, si ellos permanecen en esa bondad. Pero también Pablo considera necesario mencionar la severidad de Dios, la severidad para con aquellos que fueron cortados, la severidad para aquellos que fueron pasados por alto, la severidad de Dios para ellos. Y habrá severidad para aquellos que oyendo el mensaje no lo creen, oyendo del amor de Dios no lo consideran como algo bueno para sus almas. La bondad de Dios, queridos, es algo maravilloso. Y es a la bondad de Dios a la que se refiere el apóstol en Romanos 11:22, nuestro texto pasado. Era la misericordia de Dios al injertar gentiles silvestres en el olivo. Es decir, añadir a estos impíos, blasfemos, paganos, a la comunidad de creyentes salvos por la gracia soberana de Dios. Creer en Dios es un privilegio y es un deber. Debes oír el mensaje y creerlo. Debes inclinar tu oído. Isaías dijo esto, capítulo 55. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Ha de oírse, pero no solo ha de oírse, ha de creerse. Y ha de acompañarse con un arrepentimiento genuino para gozar el favor de Dios. Hermanos, la exposición clásica de la bondad de Dios es el Salmo 107. Allí, para reforzar su llamado a alabar a Dios porque Él es bueno, el salmista generaliza, basado en experiencias pasadas de Israel en la cautividad y de israelitas en necesidades personales. Y presenta en el Salmo 4 ocasiones que nos sirven como ejemplos de cómo ellos clamaron a Dios y Dios en su bondad les respondió. Salmo número 107. Y veremos algunos versículos allí. El primer ejemplo que vamos a observar comienza en el versículo 6, que dice: entonces clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres, porque sacia al alma menesterosa y llena de bien al alma hambrienta. Lo que está diciendo el escritor
es que Dios redime, libera, rescata a los impotentes israelitas de mano de sus enemigos y los conduce por el desierto hasta encontrar un lugar seguro. Él es un lugar seguro. Él es un refugio inexpugnable. En Él encontraron siempre total y absoluta seguridad. Hay otro ejemplo en los versículos 13 en adelante. Es Dios ahora librándolos de las tinieblas y sombra de muerte, a las que Dios mismo había llevado a esa condición a causa de su rebeldía, a causa de su incredulidad contra Él. Comenzando en el 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, los libró de sus aflicciones. Los sacó de las tinieblas y de la sombra de muerte y rompió sus prisiones. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. Dios los liberó. Dios los rescató de los momentos tensos, de tinieblas, de oscuridad, en las que fueron sometidos precisamente por causa de su incredulidad, por causa de su rebelión. Y tenemos otro ejemplo, comenzando del versículo 19. Dios sanando las enfermedades con las que Él mismo ha castigado a los insensatos que no lo tuvieron en cuenta. Hermanos, todo acto de Dios es bondadoso. Hay bondad infinita en cada acto de Dios, tanto al quitarnos como al darnos. Hay bondad de Dios en la manera en cómo Él lleva a cabo su obra de redención. Y Él está trabajando en tu vida. Él está trabajando en esta iglesia, conformándonos, llevándonos para que seamos una que en verdad pueda decir, yo sé en quién he creído. Y estoy seguro que Él es fiel para guardar mi depósito. Confiaré y descansaré en Él. Allí en los versículos 19 a 21 dice así: pero clamaron a Jehová en su angustia y los libró de sus aflicciones. Envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. ¿Se dan cuenta que cada una de las tres porciones que estamos leyendo termina diciendo, alaben al Señor? Alaben al Señor. Hay otro ejemplo, y este comienza en el versículo 28. Es Dios protegiendo a los que andaban en el mar, llevando a cabo sus tareas cotidianas. Cuando la tormenta o la tempestad amenazaba hundir sus embarcaciones. Hermanos queridos, todos hemos tenido y tendremos, puedes asegurarlo, como las chispas se levantan para volar por el aire, así el hombre nace para la aflicción. Pero su necesidad mayor ha sido suplida. La bondad de Dios le provee todas las cosas. Pero a los redimidos, la mayor bendición que les ha dado, y es por su misericordia, unirles en el pacto de gracia a aquella comunidad electa, redimida,
justificada y santificada por el bendito y glorioso Dios, Dios Trino. Pero en esta última ocasión que vemos en nuestro texto, que Dios entra en acción llevando a cabo su plan redentor, cuidando de su pueblo, ahora los libra de otro peligro. 28 en adelante. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Cambia la tempestad en sosiego y se apaciguan sus ondas. Luego se alegran porque se apaciguaron y así los guía al puerto que deseaban. Y otra vez el coro, otra vez el texto que se repitió, la cuarta vez ahora. Alaben la misericordia de Jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres. El Salmo 107, todo, constituye un majestuoso panorama de las operaciones de la bondad divina en la tarea, en el cumplimiento del propósito de transformar vidas humanas. Queridos niños, los ancianos de esta iglesia y sus padres, pedimos por su conversión. De hecho, pedimos que el Señor les preserve. Nos preocupamos un poco y pedimos al Señor cuando oímos que la salud de ustedes ha sido afectada en alguna medida, en alguna ocasión. Y una de las peticiones que hacemos es: Señor, permíteles vivir. Presérvales, Señor, hasta aquel momento cuando de una manera consciente se den cuenta que son pecadores. Hasta ese momento en que puedan gemir en su corazón para suplicar el perdón de sus pecados. Porque, oh Señor, sabemos, niños, sus padres lo saben, con todo el encanto, la inocencia de su edad, de su niñez, si murieran en ese estado, el infierno sería su porción permanente. Pero Dios, que es bueno, Dios que es grande en misericordia, les preserve. Y deseamos que llegue el momento cuando puedan ustedes creer en Jesucristo como su mediador. Y entonces encontrar el verdadero propósito de su existencia. Los hermanos adultos, sus padres entre ellos, tratamos ahora de vivir para honrar a nuestro Dios. Ustedes pueden ver porque están cerca nuestro, vez a vez, tiempo a tiempo. Y sin duda alguna pueden ver las debilidades y las ocasiones cuando no honramos a nuestro Dios y Señor. Y quizá eso pudiera serles de estorbo. Oh niños queridos, nuestro Dios no tiene falla alguna. Nuestro bendito Dios es perfecto. Perfecto es su camino. Su palabra es pura. Y Él ha declarado su interés en la salvación de su pueblo. Y para ello ha enviado a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Queridos hermanos, amados visitantes, pongan atención en la bondad de Dios.
no solo en su providencia natural. Ojalá que pudieras reconocer que todo momento de tu existencia, bueno o malo, trabajo o reposo, prosperidad y bienestar, todo proviene de la mano de Dios. Porque Él es un Dios bueno sobre todas sus criaturas. Pero no hay cosa mayor que ser objeto de su gracia, creyendo en Él como el Salvador de nuestras almas. Oh, que Dios tenga bien guiar la vida de esta iglesia, considerando tanto la bondad de Dios como la severidad. La bondad que nos lleve a recostarnos en su seno, su severidad a llevarnos a escapar del mal, a huir, dejando incluso nuestras prendas o nuestras cosas de valor en este mundo, con tal de que no incurramos conscientemente en algún pecado que traiga deshonor a nuestro Señor. Que podamos decir, ¿cómo yo haría este grande mal y pecaría contra Dios? Dios tenga bien bendecir su palabra. Oremos. Amado Dios, si te place, guíanos, Señor, para considerar tu proclama en la que manifestaste, Señor, toda tu bondad. En ella se resumen todas tus virtudes, Señor. Es como el océano, como la inmensidad del mar, que aún cuando pudiera describirse con uno o con otro nombre, sigue siendo uno solo. Caribe, Atlántico, Pérsico, Pacífico o como se llame, dependiendo de la playa que baña con sus aguas, sigue siendo un solo mar. Tu bondad es una, manifestada, Señor, en paciencia, en perdón, en sabiduría, en consideración a tus criaturas, proveyendo, Señor, cada una de sus necesidades. Oh Señor, guárdanos, Señor, de la malignidad de la queja. Aún en el momento más adverso, que podamos decir que tú eres quien da y tú mismo es quien retiene, porque hay bondad infinita en cada acto tuyo, Señor, igual al dar, igual al retener. Que tu nombre sea alabado, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.